Entonces, buenos días. Hoy vamos a ver un curso que es poco extenso, en realidad es un ramo de los más cortos de aprender. Sin embargo, es uno de los ramos que no tenemos tantas pólizas acá en la empresa. Muchas veces porque es más factible vender un seguro de vida y gastos médicos que uno de accidentes personales. Efectivamente es bastante más bajo el costo, pero obviamente las coberturas son bastante limitadas. Entonces, bienvenidos pues al misterioso ramo de accidentes personales. Y misterioso porque es un ramo que como no vendemos tanto, aunque es corto y es fácil y es una póliza como de riesgos nombrados, no estamos tan familiarizadas con ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué es accidente? De aquí parte la base de qué es un accidente. ¿Quiénes de aquí ven daños? Okay. Entonces, cuéntenme qué es accidente, sin leer lo que está ahí. Es al final el riesgo que estamos, lo que esperamos que pase en lo que estamos asegurando, a lo que estamos asegurando. Okay. De manera súbita, imprevista. Ajá. Anita. Es algo fortuito, es algo súbito, o sea, un accidente muchas veces no podemos prever. No se puede prever, correcto. Entonces, según la Real Academia Española, es un suceso eventual. ¿Qué quiere decir eventual? Que proviene de un evento previsto o no previsto, ¿verdad? Pero que lo que sucede sí es imprevisto, aunque el evento inicial, digamos, sea previsto, el suceso que viene es imprevisto. O acción que resulta del daño involuntario, es totalmente ajeno a la voluntad de la persona. Una persona va por la calle y no quiere que la atropellen, ¿verdad? Es totalmente ajeno a su voluntad, es un evento que está sucediendo. Para las personas o las cosas, es una lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta. Entonces, lesión corporal quiere decir que tenemos un golpe, una herida, un daño en nuestro cuerpo, o una enfermedad. ¿Cómo va a ser una enfermedad? Un accidente, ¿verdad? Pero sí se considera para términos de seguro como accidente cuando esa enfermedad es producto de esa lesión, de ese evento involuntario que sucedió, y vamos a ver más adelante. Mafre en su diccionario nos dice que es el suceso eventual también o acción que resulta del daño involuntario para las personas o las cosas. Para los efectos de seguro es un acto o hecho que deriva de una causa violenta. ¿Qué quiere decir violenta? A ver, ¿quién me comparte qué entendemos por violento? No todos. Violento quiere decir con fuerza, ¿verdad? Eso es la palabra violento. Súbito, ¿qué quiere decir súbito? Que es de repente, que causa externa. Afuera de, ¿verdad? Involuntaria, que produce daños en las personas o en las cosas. Luego tenemos la definición de Guillermo Cabanelas. ¿Alguien de aquí estudia Derecho? ¿No? Ok. Guillermo Cabanelas fue un abogado de mucho renombre que hizo el diccionario de Derecho Usual. Y eso fue en el siglo pasado. Y sigue estando vigente en su diccionario. Entonces, Guillermo Cabanelas dice que en términos generales la calidad secundaria es lo que no constituye la naturaleza o esencia de algo. Es un hecho imprevisto, ya vimos que no se pudo prever ese hecho, un suceso eventual, ¿verdad? Todos los que vamos viendo acá van coincidiendo en sus definiciones con las palabras claves. Y más especialmente cuando origina una desgracia. Para el derecho es todo acontecimiento que ocasiona un daño, ya vimos, ¿verdad? Un caso fortuito, ¿verdad? Y es imprudencia, responsabilidad o riesgo profesional. Esto es lo que nos dice Guillermo Cabanelas. El diccionario Larousse nos dice que es un suceso imprevisto
que causa un trastorno del orden regular o en la marcha prevista de las cosas, en especial aquel que involuntariamente, ¿verdad? Se vuelve a remarcar la palabra involuntario, produce daño a personas o a las cosas. Para Unity, para efectos de seguro, vamos a decir que es un suceso fortuito, súbito, casual, imprevisto, que por causas externas e involuntarias y eventuales ocasionan un daño directo, esto es importante, un daño directo a las cosas o lesiones a las personas y que produce una pérdida económica. Los que ven daños, ¿qué es un daño directo y qué es un daño indirecto? Por favor. Participa. Sí, Andrea. ¿Daños directos? Puede ser e indirecto, puede ser un ejemplo. Daño directo, que yo choqué a un motorista hoy en la mañana, fue algo que yo ocasioné a otro objeto. Indirecto podría ser todo lo que a consecuencia de ese daño directo pasó. Ajá, o un tercer motorista. O, en fin, ¿verdad? Eso sería. Se me encontró atrás o ajá. Eso es el daño indirecto. Entonces, ¿qué se considera accidente en una póliza de seguro de accidentes personales? Porque podría ser que lo que se considere como accidente, la definición, aunque sea la misma, lo que la póliza cubra como accidente, puede ser que sea diferente lo que sea en una póliza de daños y lo que sea en una póliza de accidentes personales. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Uno está el ahogamiento, luego tenemos las descargas eléctricas atmosféricas, las quemaduras, un derrumbe, un cortocircuito, las mordeduras o picaduras de animales y allá tenemos un incendio, una explosión. Tenemos también que la póliza considera como accidente la defensa propia, una caída, raspones, laceraciones. Seguimos allá con asfixia, esta es por inmersión, una intoxicación alimenticia y un piquete de insecto. Entonces, ¿qué consideramos accidente dentro de la póliza de seguro de accidentes personales? Las explosiones, las descargas eléctricas, descargas atmosféricas, quemaduras de varios tipos, ¿verdad? Puede ser por fuego, por vapor, por ácidos, materiales corrosivos u otro material, asfixia por agua, gas, humo, vapores, infecciones producidas por un elemento introducido a raíz de un accidente cubierto, mordeduras o picaduras de animales, legítima defensa o tentativa de salvar a personas o bienes en peligro. Por ejemplo, si una persona, hace poco salió, que en el puente del incienso una persona se iba a tirar y entonces llegó alguien a salvarla. Si esa persona que llegó a salvarla se cae del puente, esta persona no estaba voluntariamente buscando caerse del puente, sino que fue por salvar a la otra que se cayó, entonces se considera un accidente. Producto de fenómenos de la naturaleza, intoxicación por ingesta de sustancias tóxicas o alimentos en mal estado, porque la persona pues no quería que le pasara algo con esos alimentos. Golpes, caídas, torceduras, heridas o cualquier otra lesión corporal concordante con la definición de accidente. Y aquí es importante que dice cualquier otra lesión corporal concordante con la definición de accidente, porque pueden ser tantas cosas las que pueden ser consideradas accidente, que aunque es una póliza de riesgos nombrados, puede surgir un nuevo caso que sí pueda catalogarse como un accidente, como un hecho súbito, fortuito, involuntario, imprevisto. ¿Qué cubre entonces? La póliza de accidentes personales, uno, es parte de daños. Muchas veces por el hecho de que cubre a personas, tendemos a pensar que es un seguro de personas, pero no. De acuerdo a nuestra legislación actual, el único seguro de personas es el seguro de vida, ¿verdad? Entonces, accidentes personales siempre estuvo claro que pertenece al ramo de daños, en lo que había un
poco de duda es el seguro de gastos médicos, pero hoy con la nueva legislación ha quedado claro que el seguro de gastos médicos también pertenece a seguro de daños. Entonces, ¿qué cubre? Vamos por que es seguro de daños y es de carácter indemnizatorio, quiere decir que va a resarcir la pérdida que la persona haya sufrido, ¿verdad? A raíz de ese accidente. No tiene en su mayoría la póliza, ¿verdad?, reinstalación automática para la suma principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se consume en un accidente 3,000 quetzales, su suma va a quedar reducida, y si se consume el total por el cual está contratada la póliza, se queda sin seguro. No le vuelve a reinstalar automáticamente. Entonces, quien está manejando una póliza de accidentes personales y tiene eventos, es conveniente que pida la reinstalación a la compañía. Puede que se la den, puede que no se la den, y en muchos casos la dan mediante el pago nuevamente de la prima de un año completo. Luego tenemos que las coberturas básicas son la pérdida de la vida a causa del accidente cubierto, ¿verdad? A causa del accidente la persona fallece, y la invalidez o desmembración accidental. Esas son las dos coberturas básicas que tiene la póliza de accidentes personales, solo esas dos. Se puede anexar, que eso ya es como más moderno, un reembolso de gastos médicos por accidente y la renta diaria por hospitalización a causa de accidente. Importante, ¿verdad? Vemos que todo tiene que ser a causa de un accidente. ¿Qué se considera como invalidez o incapacidad total? El fallecimiento, pues obviamente ya todos sabemos qué es y es una única causa, ¿verdad? Pero ¿qué catalogamos como invalidez o incapacidad total y permanente? La póliza cubre, como vimos, la incapacidad total y permanente, y la pérdida total es la pérdida total y absoluta e incurable de un órgano o miembro, y entonces eso se considera incapacidad total. Si la persona no está supuesta a que sea un daño permanente, no se considera como incapacidad total y permanente, sino que es incapacidad temporal, y esa no está cubierta dentro de las dos coberturas básicas que dijimos, ¿verdad? La incapacidad temporal o parcial es cuando un accidente impide al asegurado desarrollar sus actividades habituales, y la incapacidad total le impide desarrollar cualquier actividad. La póliza cubre la incapacidad total, que es cuando le impide desarrollar cualquier actividad. ¿Por qué tenemos ahí X y aseguradora? Porque es totalmente diferente la definición de incapacidad total y permanente que da el X a la que da la póliza. ¿Por qué? En el X se considera total y permanentemente incapacitado a la persona que perdió la facultad de realizar la ocupación que estaba realizando antes del accidente. Entonces, por ejemplo, un médico cirujano que tiene un accidente y a raíz del accidente pierde su mano, para el IX está totalmente incapacitado porque él ya no puede operar sin la mano, ¿verdad? Mientras que para la aseguradora no está totalmente incapacitado. Hola, buenos días. En la aseguradora dice la definición que quedó totalmente incapacitado para desarrollar cualquier actividad. Entonces, en el primer caso, ese médico que perdió la mano y que el IX lo va a declarar total y permanentemente incapacitado, él podría dar clases, ¿verdad? Puede que haya sido un médico, una lumbrera, ¿verdad? Y entonces él puede desarrollarse dando clases, puede trabajar de otra cosa, aunque haya perdido su mano. Entonces, por eso la compañía de seguros no lo va a considerar total y permanentemente incapacitado, porque él sí puede trabajar. No sé si tienen duda ahí en esta partecita.
La póliza, como les venía mencionando, es prácticamente una póliza de riesgos nombrados. Y entonces se considera accidente al evento ocurrido directamente por, ¿verdad? Es importante la palabra directamente por. El desarrollo de actividades propias de una actividad usual o un empleo normal. Una persona que está trabajando, si estamos aquí, una caída, si es alguien que trabaja en la calle haciendo limpieza, lo atropellaron, un carnicero y se cortó mientras estaba fileteando ahí la carne, ¿verdad? Son actividades propias de su empleo usual. Durante la utilización de cualquier medio usual de locomoción, siempre y cuando el asegurado esté viajando como pasajero, ¿verdad? Entonces ahí va como pasajero, y en la siguiente es cuando conduce también un medio usual de motor, tracción animal, vehículos sin motor o semovientes aptos para ser montados. Pero es importante que esto de aptos para ser montados va a ser dependiendo de la locación en donde esté. En Arabia Saudita se considerará definitivamente como accidente si la persona va en un camello, ¿verdad? Pero aquí, si alguien tiene un camello y se monta en un camello, acá en Guatemala un camello no es apto para ser montado, no es lo que usualmente usamos para transportarnos si vamos en un animal. Aquí va a ser un caballo, una mula, un burro. ¿Qué otro se monta? Solo, ¿verdad? Ajá. Entonces eso es importante, ¿verdad? Así que si se sube alguien a un camello y se cae, o un elefante de circo, qué sé yo, definitivamente no va a ser considerado accidente, sino una imprudencia grave, ¿verdad? Mientras se practica cualquier deporte en calidad de aficionado. Acá destacamos la palabra aficionado porque el deporte que se practica profesionalmente, que es en donde nos pagan, no se considera accidente. Y se exceptúan los deportes que se consideran como peligrosos por la póliza. Entonces aquí es importante que se consideren peligrosos por la póliza. No hay como que un listado específico común en todas las aseguradoras de cuáles son esos deportes. Entonces podemos encontrar que en una aseguradora son ciertos deportes, en otra son esos más otros, ¿verdad? O que en una aseguradora sean un poco más blando y no consideren peligroso algún deporte que otra sí lo consideró. Hay ciertas excepciones. Entonces vamos a ver qué es una excepción. La póliza, como vimos antes, tiene inclusiones, que son los riesgos que ya van a estar ahí nombrados. Hay otros riesgos que la póliza va a cubrir, pero no en su emisión normal, sino que únicamente si media el pago de una prima adicional, o extra prima, o sobreprima. Entonces, se considera como excepción las actividades propias, igual como vimos hace un momento, ¿verdad?, de la ocupación, actividad o profesión, pero que esas actividades presentan una agravación, o sea, aumentan el peligro. Entonces, al aumentar el peligro, la compañía de seguros podría definirlas como una exclusión y no cubrirlas. Sin embargo, ha considerado que si cobra X cantidad, pues sí podría cubrirlas porque no son tan frecuentes, porque los resultados no son tan desastrosos, y entonces cobra una extra prima y ya la puede cubrir. Entonces, ¿qué palabras clave son para este concepto de excepción? Uno es agravación, ¿verdad? Es un riesgo agravado. Por ejemplo, una persona que hace una conexión eléctrica con bajo voltaje, la póliza la cubre perfectamente, pero si es de 250 voltios o más, pues ahí sí hay una agravación en el riesgo. La extraprima debe ser suficiente. La compañía de seguros, mediante su actuario, pues va a establecer cuál es la prima suficiente para cubrir esos eventos fortuitos, involuntarios, imprevistos, considerados como accidentes, que puedan darse a lo largo del tiempo en su cartera. Y es importante que provienen de la ocupación, actividad o profesión.
Entonces, ¿qué encontramos como excepciones? En estas pólizas de accidentes casi todo, como les repito, está nombrado. Las ocupaciones que requieran intervención de corriente eléctrica de alta tensión. Alta tensión en la póliza es si supera los 250 voltios. Las ocupaciones que requieran manejo de explosivos. Importante que está en negrita que dice que requieran manejo de explosivos. Por ejemplo, hay personas que son un pescador, por ejemplo, ¿verdad? Y que su ocupación no requiere manejo de explosivos, pero sabemos que muchas personas pescan manejando explosivos, no se va a considerar como un accidente cubierto, porque un pescador no necesita explosivos. Pilotos, copilotos y tripulación de naves aéreas o marinas. Esa es una excepción que se cubre con extra prima. Pasajero de nave aérea o marina particular o militar, que puede ser avión, avioneta o helicóptero, salvo en el caso de descarga atmosférica. Si una persona va como pasajero de nave aérea y hay una descarga atmosférica, eso sí se considera un accidente y no agravación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos en las iniciales, en las inclusiones, que las descargas atmosféricas sí se consideran como un accidente, no requiere una extra prima porque es algo, eso sí, totalmente imprevisto, ¿verdad? No hay una agravación de riesgo porque las agravaciones de riesgo se dan porque es algo que tiene un poquito más de probabilidad de ocurrir y que si ocurre, sí va a causar un daño. Entonces dice, salvo en el caso de descarga atmosférica y excluyendo guerra declarada o no en caso de nave militar. Entonces, en el caso de naves militares, no son excepciones y tampoco son riesgos cubiertos, sino que esas sí son exclusiones. Una nave militar, ir como piloto o pasajero de una nave militar, aunque no haya una guerra y atacan esa nave, no se cubre. La conducción de motocicletas por afición, deporte no profesional o empleo. Eso es una agravación de riesgo, la conducción de motocicleta. Si aseguramos a nuestros mensajeros en una póliza de accidentes personales, tenemos que pedir que incluyan como excepción la cobertura de motocicleta, de conducción de motocicleta. Si aseguramos a un cobrador, los repartidores de comida, etcétera, esa es una agravación de riesgo porque continuamente están expuestos en la calle. No es como alguien que viene en moto a trabajar, él no tiene que pagar extra prima. Ahora, si viene en moto, no es para su ocupación, sino que es su medio de locomoción. Deportes no profesionales de riesgo medio. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Sin embargo, como les mencionaba con anterioridad, no todas las pólizas tienen los mismos deportes catalogados como riesgo bajo, medio o alto. En este caso, que son las más comunes, tenemos cacería, polo, esquí acuático, pesca submarina, navegación en alta mar, alpinismo, deportes de invierno, patinaje y espeleología. Entonces, estas son consideradas de riesgo medio, ¿verdad? No es un riesgo tan grave como para que sea una exclusión, sino que sí se pueden cubrir a través del pago de una extra prima. Luego tenemos cualquier otra actividad, oficio o profesión que la aseguradora considere de riesgo medio, peligro medio o riesgo o peligro constante, ¿verdad? Constante, por ejemplo, el caso de los repartidores de comida que andan todo el día dando vueltas. Entonces, como pueden ver, se hace énfasis en que es la aseguradora la que va a considerar la intensidad de ese riesgo, ¿verdad? Si es un riesgo bajo, medio o alto. Entonces, espeleología es las personas que en lugar de escalar bajan barrancos o cenotes, como rappel. Y luego pasamos ya a la parte de las principales exclusiones. Entonces, en las principales exclusiones vamos a encontrar una serie que definitivamente la compañía no va a cubrir. Sin embargo, en la práctica vamos a ver que si le hacemos un poquito de fuerza a la aseguradora, es posible que la cubran
mediante el pago de una extra prima. Sin embargo, eso casi solo se ve en Guatemala, ¿verdad? No es que deberían, ¿verdad? Sino que acá en Guatemala, pues por no perder un negocio, muchas veces lo cubren con una extra prima y que muchas veces esa extra prima no es suficiente si pasa algo. Entonces, ¿quién me quiere decir qué significa exclusión? Algo que no está cubierto. Algo que no está cubierto, ¿verdad? Entonces, dentro de las principales exclusiones encontramos la lesión o muerte causada directa o indirectamente o a consecuencia de un arma contundente, punzante o punzocortante. ¿Cómo le llamamos en seguros a esto? Agresión, ¿verdad? La agresión, pues, no está cubierta, no debería estar cubierta ni con extra prima. ¿Se cubre en Guatemala? Enfermedad de cualquier clase, a menos que se pruebe que es a consecuencia de un accidente que goza de cobertura. Una persona va por un camino y hay alambre espigado y se raya con el alambre espigado. Eso fue un accidente, ese raspón que se hizo con el alambre espigado. Pero después le da tétanos, ¿verdad? El tétanos, eso ya no es un accidente, sin embargo, para la póliza sí tiene cobertura porque ese tétanos se originó a causa de un accidente cubierto. No se considera accidente una hernia que se estrangula, la rotura de varices, aneurismas, vaídos, ataques, etc. Y aquí, pues, por diversas razones. La rotura de varices, pues, no es a consecuencia de un accidente cubierto. Y por otro lado, una hernia, por ejemplo, es algo interno, ¿verdad? No es una causa externa. Aneurisma, ¿quién sabe qué es un aneurisma? Un coágulo en el cerebro y se estalla, ¿verdad? Entonces, esto es algo interno también, ¿verdad? Y no tiene cobertura. No se considera accidente una persona que subió un volcán y se congeló en el volcán. Una persona que está en la playa y le da insolación, no se considera accidente, a menos que esté expuesta a esas condiciones climáticas por un accidente cubierto. La persona se fue al volcán, subiendo al volcán se cayó y se quedó ahí tirada y no la encontraron y se congeló. Ahí sí la póliza entra a cubrir. Igual si estaba en la playa y se quebró el pie, qué sé yo, ¿verdad? Y se quedó ahí y le dio el sol. Y es entonces un accidente cubierto, entonces la póliza también cubre los gastos por esa insolación. Congestión. ¿Qué es congestión? Los que tienen niños. Ahora, muchas veces, pues, y más se oye con las abuelitas, ¿verdad? Que no dejen que los niños se entren a la piscina después de comer, ¿verdad? Porque muchas veces pues viene la congestión y es que el niño empieza a vomitar y se puede asfixiar. Entonces eso no es considerado un accidente. El envenenamiento o infecciones generales, como la malaria, tifus, fiebre recurrente, fiebre amarilla, septicemia, no es considerado accidente para la póliza. Vimos al inicio que está considerado como accidente y tiene cobertura la intoxicación por ingesta de alimentos, ¿verdad? Pero esto otro, ¿verdad?, que son envenenamientos o infecciones generales, no tienen cobertura. No se considera accidente por la póliza, no tiene cobertura por la póliza cuando hay un accidente a raíz de una persona que se levantó dormida, ¿verdad?, que es sonámbula, una persona que está bajo efectos de alcohol, bajo efectos de drogas, que ha perdido sus facultades mentales o volitivas, que ha cometido imprudencia grave, como el que se subió al camello que trajo un circo, ¿verdad? O temeridad. Eso no es considerado un accidente.
Seguimos con las exclusiones y no se considera accidental la participación, el daño que pudo haber sufrido una persona que está participando en las Fuerzas Armadas, como vimos, igual que con la nave militar, ¿verdad? Ya sea en tiempo de paz o de guerra. Lo que le pase tiene cobertura por la póliza, aunque sea un hecho involuntario, imprevisto, súbito. La práctica de deportes en forma profesional. ¿Qué diferencia hay entre un deporte que se practica como aficionado, que sí tiene cobertura, y uno que se practica en forma profesional? La retribución económica, ¿verdad? Para el que lo practica en forma profesional, ese es su trabajo y no se considera accidente, está excluido. En Guatemala se cubre, se puede contratar una póliza de esa manera, que sea para futbolistas. Pues sí. Si se dice desde el inicio cuando uno la está negociando, debería. Ajá. Entonces, platicábamos un poquito antes que usted entrara que hay muchas cosas que en otros países no se puede porque la póliza es seguida al pie de la letra. Sin embargo, en Guatemala, pues hay muchas cosas que son exclusiones que no deberían cubrirse y que en Guatemala sí se cubren. Bueno, y me imagino que en otros países también, ¿verdad? Pero particularmente en nuestro país, las compañías de seguros toman riesgos y muchas veces las primas inclusive que calculan no son suficientes, ¿verdad? No se cubren los deportes de alto peligro desarrollados por afición. Entonces aquí viene nuevamente el criterio de la aseguradora. ¿Qué deportes consideran de alto peligro? Entonces aquí tenemos boxeo, paracaidismo, jaripeo, carreras de carros, aviación acrobática, contorsionismos, paragliding, parapente, vuelo libre. Entonces, estos son como que los más comunes. Sin embargo, puede ser que alguna aseguradora haya tenido muy mala experiencia con algunos de los que vimos anteriormente como riesgo medio y dice, no, eso sí está peligroso y lo puede pasar a peligroso. El suicidio perpetrado o en grado de tentativa no es un accidente. Las lesiones autoinfligidas voluntaria o involuntariamente. Esto es bien importante y se lo subrayé, ¿verdad? Porque no se paga la lesión que se haya infligido a una persona, aunque sea involuntariamente. Lesiones por tratamientos médicos que no han sido motivadas por accidente cubierto. O sea, una mala práctica médica no se considera un accidente. ¿Dudas hasta acá? Un ejemplo de una lesión involuntaria. Una lesión involuntaria que usted se haya ocasionado, por ejemplo, una señora que está picando tomate y ¡zas! Ah, ya. Pero eso sí debería ser un accidente, ¿no? Debería de ser un accidente, sin embargo está como exclusión. ¿Qué pasa en la realidad? Ya en la práctica, si lo peleamos con la compañía de seguros, sí nos lo van a pagar, ¿verdad? Yo entendería que tal vez en estado de ebriedad me autolesioné. Ajá, en estado de ebriedad, y ese es uno de los sustentos de las compañías de seguros, es que aunque la persona involuntariamente se fue a empotrar, porque el que iba bajo efectos de licor no se quería ir a empotrar tampoco, pero sí sabía antes de estar bajo efectos de licor que no iba a tener la misma pericia que una persona que está en sus cabales, ¿verdad? Sí, indirecta, pues. Ok. Una de las principales exclusiones que en Guatemala se toma como excepción mediante el pago de extra prima es la agresión, ¿verdad? Entonces, vimos que la agresión en otros países no se paga por ninguna circunstancia. En Guatemala ya es un hecho, ni siquiera hay que negociar tanto, ¿verdad? Sino que una póliza ahí que incluye agresión, ¿verdad? No hay ni siquiera que hacer la menor fuerza con la compañía de seguros para que te la den. O sea, algo que fuera tal vez que estás asegurando unos policías o algo así, ¿verdad? Ok. Bueno, esta ya la vimos. ¿A quiénes podemos asegurar en una póliza de accidentes personales? Entonces vamos a encontrar que podemos asegurar
a la mayoría de personas, pero hay ciertos riesgos que las compañías consideran demasiado graves, que pueden dar lugar a que con mayor frecuencia o severidad puedan haber accidentes. Entonces, las personas sordas no son asegurables porque para escuchar una bocina de un carro, por ejemplo, ¿verdad?, ellos no van a poder. Entonces, se agrava demasiado el riesgo. Las personas ciegas, las personas que tienen Parkinson, las personas con parálisis cerebral, las personas que padecen epilepsia, diabetes, hemofilia, alcohólicos, drogadictos o que sean enajenados mentales. Estos son personas no asegurables porque agravan demasiado el riesgo para sufrir un accidente. Ahora, ¿qué pasa si una persona se asegura y es hasta después que contrae estas condiciones y ya tiene la póliza en marcha? La ley estipula que cada vez que hay agravación de riesgo hay que avisar a la compañía de seguros, y eso lo tenemos en todos los seguros, sin importar el ramo, ¿verdad? Entonces, al estar la póliza en marcha y presentarse una condición por la que la persona hubiese sido no asegurable, hay que reportarlo, ¿verdad? Una persona que cuando compró su póliza de accidentes personales no era ciega y tuvo inclusive un accidente cubierto por la póliza, tiene que quedar hecho constar, ¿verdad?, que la persona ahora es ciega, si fuera el ejemplo, y es la compañía de seguros la que va a decidir si continúa la póliza, si la cancela o si le cobra una extra prima o si le da cobertura solo hasta que termine la vigencia. En estos casos, pues, si la compañía de seguros cancela la póliza, procede devolución de la prima. El artículo 894 del Código de Comercio nos dice que el asegurado debe comunicar, siguiendo con el tema que estábamos, al asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro en el día hábil siguiente al que conozca esa agravación. El día hábil siguiente en que supe que me quedé sordo, el día hábil siguiente en que pasa algo que es considerado exclusión de la póliza, ¿verdad? Entonces tengo que dar el aviso a la compañía de seguros. ¿Qué es una agravación esencial? ¿Alguien me quiere comentar qué es una agravación esencial? ¿No? Esencial, pues viene de la palabra esencia, que es algo intrínseco, algo propio, ¿verdad?, de un hecho, de una persona, de una cosa. Entonces, cada vez que hay una agravación esencial, yo hoy trabajo de gerente de colectivos, pero mañana yo voy a ser la gerente en una empresa de seguridad, la gerente de recursos humanos. Mi riesgo ahí agravó, ¿verdad? Entonces tengo que dar el aviso. Una persona que trabaja de conserje en una oficina y mañana es un guardia, tiene que dar ese aviso porque su riesgo se agravó. Son agravaciones que cambian la esencia del riesgo para el cual la póliza fue contratada. La agravación es esencial si se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal manera que el asegurador habría contratado en condiciones diversas. Quiere decir que habría contratado con una extra prima, con una limitación, con una exclusión, con una excepción, ¿verdad? Y que el asegurado conoce toda agravación que emane de actos u omisiones de su cónyuge o descendientes que vivan con él. Si yo le compro una póliza de accidentes personales, yo voy a ser la dueña de una póliza de accidentes personales y la compro para mi esposo, por ejemplo, por supuesto con su autorización, porque no se puede asegurar a alguien sin que esté de acuerdo. Se supone que yo sé cuáles riesgos son a los que él está expuesto y entonces tengo que declarar esos riesgos. No se vale después decir yo no sabía que él era guardia, yo no sabía que... El artículo 895 nos habla de la atenuación.
La atenuación del riesgo quiere decir que si el riesgo cambia, si el riesgo disminuye, pues la compañía igual va a pagar. La atenuación del riesgo inclusive no hay ni que reportarla a la compañía de seguros. Sin embargo, es conveniente en el caso de que un riesgo hubiera sido contratado con extra prima, ideal si le aviso a la compañía que ese riesgo ya no existe, ¿verdad? Porque si me pusieron extra prima porque era guardia y ahora soy secretaria, pues me deberían de devolver una parte de la prima. Cláusulas o exclusiones nulas. Vimos en la póliza que hay algunas excepciones y algunas exclusiones que no deberían ni siquiera de aparecer en la póliza, y muchas veces encontramos al comparar pólizas de país a país, que casi son las de Guatemala, están estas exclusiones o excepciones. Una, están las lesiones autoinfligidas. ¿Es eso un accidente? Sí, ¿verdad? Esa es una cláusula o una exclusión nula. Ni le pone ni le quita la póliza, pero es así como absurda, ¿verdad? Porque si yo voluntariamente me quería dañar, eso no es un accidente, porque ya vimos que la definición de accidente dice que son hechos súbitos, imprevistos, externos, involuntarios, ¿verdad? Entonces, esa es una exclusión nula, ¿verdad? Porque la persona sí quería. Dice también dentro de las exclusiones que la póliza no cubre el suicidio. ¿Es eso un accidente? No, ¿verdad? Luego está el suicidio en grado de tentativa, ¿verdad? Suicidio en grado de tentativa, la persona tenía toda la voluntad de matarse, que no lo logró porque no tuvo pulso cuando se disparó o se medio cortó mal, ¿verdad? Entonces eso no debería estar como una exclusión, ni siquiera lo debería de mencionar la póliza porque no cumple con la definición de accidente. Las enfermedades, a menos las que vimos, ¿verdad? Que sí son a consecuencias de un accidente cubierto, porque vimos que la póliza excluye toda enfermedad. Entonces también eso es una cláusula o exclusión o excepción nula porque no coinciden para nada, ¿verdad? Es como que en una póliza de gastos médicos diga que no cubre el daño por agua, ¿verdad? No tiene para nada que ver una cosa con la otra. Ya casi estamos terminando porque, como les conté, es el ramo más cortito de explicar. Indemnizaciones y forma de pago. El fallecimiento por causa accidental. Es importante en la póliza de accidentes personales que el fallecimiento a causa de un accidente debe darse máximo 90 días después de ocurrido el accidente. Si el fallecimiento ocurre después de 90 días, ya la póliza no lo cubre, porque la persona sobrevivió y puede ser que después haya fallecido porque se le complicó la situación, ¿verdad? Pero la póliza 90 días es lo más que da de límite para que pueda pagar en caso de un fallecimiento por accidente. Luego tenemos la invalidez o desmembración por accidente, y entonces si la persona queda total y permanente incapacitado para desarrollar cualquier ocupación, entonces la póliza va a indemnizar la suma principal contratada en el caso de que la persona pierda dos extremidades o la vista de dos ojos, por ejemplo, la parte proporcional de la suma contratada que esté en la tabla de beneficios. El aviso de siniestro y el reclamo deben presentarse dentro de los siguientes 90 días. Esto es bien importante. Esto es de los 90 días en una póliza de accidentes personales. Sí es súper importante. Justo ahora tenemos en el departamento el caso de una persona que se quedó ciega. Esa persona la asaltaron y con un verduguillo fue, ¿no? Le insertó el verduguillo la persona acá en medio entre el ojo y el huesito acá de la nariz. Pero la persona en ese momento
perdió la visión, pero los médicos tenían como la esperanza, la expectativa de que iba a poder recuperar, ¿verdad? Y esto pasó hace 5 años y nos está reclamando ahora, ¿verdad? Entonces es un caso complicado, la póliza es clarísima, ¿verdad? Que aplica 90 días y estamos pues viendo si la compañía lo paga, pero como excepción comercial, ¿verdad? Porque de 90 días a 5 años, si fueran 95, 105 días tal vez, ¿verdad? Pero ya a 5 años la compañía de seguros, por supuesto, ya nos dijo que no. Entonces estamos ahí viendo cómo le ayudamos. Ahora, ¿qué pasa? Esto no está acá, pero ¿qué pasa si no presento mi reclamo dentro de los 90 días? Si avisé, aunque la póliza diga que el reclamo lo debo presentar dentro de 90 días, pero si avisé, la compañía no me puede negar el pago porque la ley dice que son 2 años para presentar reclamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la ley dice que son 2 años para que cese cualquier acción derivada de la póliza por el hecho que le dio origen a esa reclamación. Entonces, lo importante es que sí se avise, ¿verdad? Porque si no se avisa, la compañía puede entrar en duda de que el hecho haya sido real y haya sido cierto, o que de pronto se haya agravado a raíz de que no avisó, qué sé yo, ¿verdad? Indemnizaciones y forma de pago. Hay 2 tipos de tablas generalmente utilizadas para calcular las indemnizaciones. Hay una tabla amplia y una tabla corta. Entonces, su tarea para el día del examen es traer una tabla amplia y una tabla corta con su opinión sobre cuál de las 2 tablas es mejor. Las compañías de seguros traen ya por default incluida una tabla, una de las 2. Y también aquí hay variedad, hay unas que traen la amplia y unas que traen la corta. Pero si uno considera que es mejor para su cliente la amplia o considera que es mejor la corta, uno puede pedir que se la cambien, ¿verdad? El reembolso de gastos médicos. Hemos hablado hasta el momento de las 2 coberturas básicas que tiene la póliza de accidentes personales, pero vimos también al inicio que pueden contratarse anexos. Y esto, pues las compañías lo han hecho para ser más competitivas, para tener ventajas comparativas entre una aseguradora y otra. Dentro de estos anexos que pueden contratarse está el reembolso de gastos médicos. Entonces, la póliza va a reembolsar los gastos en que se incurra por medicinas, honorarios médicos, hospitalización, a raíz de un accidente cubierto. Las pólizas usualmente van a cubrir el 10% de la suma principal asegurada. Quiere decir que si tengo una póliza que me cubre 100,000 quetzales de suma básica, la parte de reembolso de gastos médicos va a ser por 10,000 quetzales. Eso es lo que generalmente va a traer por default, ¿verdad? Pero se puede negociar con las compañías que incrementen, porque en realidad es muy poco para un accidente, sobre todo, ¿verdad? Solo 10,000 quetzales, o si fuera una póliza, que hay muchísimas que tienen 25,000, son solo 2,500, ¿verdad? Realmente no alcanza. Entonces, eso es importante. Uno, que sepan que sí se puede negociar una cantidad distinta. Algunas compañías son más flexibles que otras, pero sí se puede negociar. Luego tenemos la renta diaria por hospitalización. Si las lesiones dan lugar a internamiento del paciente, no importa si es en un hospital público o en un hospital privado, la póliza va a dar, si se contrata este beneficio, una renta por hospitalización. Esta renta va a tener un tiempo de espera. Entonces la póliza va a estipular que después de 5 días va a tener una renta de, y entonces ahí uno negocia con la compañía si son 50 quetzales, 100 quetzales, 150, lo que uno quiera pedir, ¿verdad? Y allá pues la compañía verá cuánto te aprueba también. Y el propósito de esta renta no es tanto
reembolsarle los gastos en que incurra por el hospital, ¿verdad? Sino que es indemnizarle por los días que va a dejar de trabajar. ¿Cuándo termina una póliza de accidentes personales? Puede terminar, esto está normado en los artículos del 907 al 915 del Código de Comercio, puede terminar a solicitud del asegurado. Contraté una póliza y ya no la quiero, ¿qué va a pasar? Me van a cobrar tarifa a corto plazo, y la tarifa a corto plazo, como vimos, es un seguro de daños, va a ser igual que la tarifa a corto plazo de una póliza de autos, por ejemplo. A solicitud de la aseguradora, si conoce que hubo omisión en la información, si hubo una inexacta declaración, entonces, de hechos importantes, ¿verdad?, que hubiera provocado que ella contratara de otra manera, con una extra prima, con una limitación, una excepción o ciertas exclusiones, entonces la compañía puede dar por cancelada la póliza. Por la aseguradora, si comprueba que la edad hubiera hecho que la persona no fuera asegurable. Si las condiciones de la póliza dice que la edad para que las personas sean asegurables va desde 18 hasta 60 años, digamos, en una póliza, porque ahí también las compañías, no es uniforme, ¿verdad?, sino que las compañías estipulan cuánto es, y resulta que una persona ya tenía 62, pero dice que tiene 60, para que todavía le aplique la póliza y la compañía se da cuenta posteriormente, entonces le puede dar por cancelada la póliza. Por la aseguradora también, si se disimulan las causas de un accidente, ¿verdad? Fue una lesión autoinfligida, pero cuando presentamos el reclamo decimos que la persona accidentalmente puso el brazo en algún lado y con eso se cortó y la compañía se da cuenta, puede dar por cancelada la póliza. Y si hay agravación de riesgo que la compañía de seguros considere que no puede asegurar, ¿verdad?, que no puede asegurarlo ni con extra prima. Entonces, si es la compañía de seguros la que pide esa cancelación de la póliza, va a haber una devolución a prorrata, porque no es por voluntad del asegurado que se está cancelando esa póliza, sino que es por voluntad de la compañía de seguros. Entonces, la devolución va a ser a prorrata. Al contrario de que si es el asegurado, pues ahí sí le van a aplicar la tarifa a corto plazo. Sin embargo, hay un detalle. Si hubo dolo o fraude por parte del asegurado, entonces la compañía tiene el derecho a quedarse con la prima que le hubieran pagado. Nuestra labor. No procede terminación en los casos en que la aseguradora haya provocado la omisión de la información. Si la aseguradora fue la que provocó que el asegurado no contestara algo, por ejemplo, nunca preguntó, ¿es piloto? Y si era piloto, es la compañía la que está provocando. El asegurado no quería mentir, pero no se lo preguntaron, ¿verdad? Ni se le ocurrió que eso podía, más si es alguien que no sabe de seguros, ni se le ocurrió que eso podía ser una agravación de riesgo, ¿verdad? Entonces no lo colocó. Ahí, si el formulario de la compañía de seguros no está claro, es la compañía la que provoca esa omisión de información. Entonces, puede ser que una compañía diga, es que no me dijo que es piloto y mande a cancelar la póliza. Ahí entra nuestra labor como asesores y no permitir que le cancelen la póliza si ella no preguntó, ¿verdad? Si conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado. Yo pido una póliza para guardias de Golán. La compañía no... hay un evento y la compañía no me quiere pagar porque estaba excluido para ellos los guardias, y yo estaba diciendo que era una compañía de seguridad, tampoco me la puede terminar por esa razón. Si renunció a impugnar el contrato por esa causa, la compañía ya sabe, no sabía, digamos, que esta era una empresa de seguridad, después se entera, pero como no ha pasado nada, dejo seguir el contrato. Y hasta que pasa algo, entonces ya no quiero pagar como aseguradora. Eso tampoco se vale y entra nuestra labor ahí, ¿verdad? Que la compañía prácticamente, al saber ya, al enterarse ya que es un riesgo que no debería haber asegurado,
me debería cancelar la póliza. Y si no lo hace, quiere decir que lo está aceptando, ¿verdad? Si la omisión consiste en no contestar una pregunta del formulario. El formulario trae varias preguntas y el asegurado se saltó donde decía que si buceaba, ¿verdad? Y él sí bucea. Entonces, pero él no la contestó. La compañía, cuando recibe los formularios, tiene que revisar. Y si aceptó el riesgo y esa pregunta iba en blanco, es como que hubiera aceptado que la persona buceaba. Entonces ahí entra nuestra labor y no permitir que nos cancelen las pólizas, o en todo caso, pues negociar con ellos que dejen terminar la vigencia, ¿verdad? La evaluación de los riesgos. Los riesgos en accidentes personales se evalúan de una forma distinta a la que se evalúan en una póliza de vida o a la que se evalúan en las pólizas de gastos médicos. En gastos médicos, que es lo que nosotros más movemos en la empresa, pues ahí van a tomar en cuenta edad, van a tomar en cuenta ubicación, ¿verdad? Si es en la capital, si es en el interior. Pero en las pólizas de accidentes personales, lo principal que toman es la ocupación o profesión, seguida por los hábitos. ¿Qué puede ser un hábito? Fumar. La exposición a factores externos, ¿verdad? Es una persona que trabaja en un lugar en donde pasa mucho tráiler, por ejemplo, ¿verdad? La compañía va a considerar esas situaciones. La ubicación y la edad. Vemos que van prácticamente a la inversa que en una póliza de gastos médicos. ¿Cómo clasifican los riesgos las aseguradoras? Acá van a encontrar tres clasificaciones, 3 clases de riesgos, pero hago la salvedad, como ya lo dije antes, de que no está escrito en piedra, sino que cada compañía los va adecuando según su propia experiencia de cartera. Entonces, la clase 1, el título sí va a ser común para todas las aseguradoras. Ocupaciones sedentarias realizadas en oficinas, escuelas, colegios, universidades y bibliotecas. Naturalmente, pues, los textos de nuestras pólizas en Guatemala tienen muchísimos años, ¿verdad? Ahí no dice, por ejemplo, un café internet o algo así, pero se van sumando estas cosas, aunque no lo diga en el título. Entonces ahí encontramos dentro de esta clasificación las ocupaciones sedentarias, como un abogado que siempre va a estar en su bufete. Él no es el que hace los trámites los hace un procurador, pero el abogado usualmente va a estar en su bufete. El personal que está en el bufete adentro de la oficina, ¿verdad? Trabajando, los maestros, los escritores, músicos que están siempre adentro de una instalación. Personal y ejecutivos de oficina, personal de seguros, de bancos, operadores de equipos de procesamiento de datos, dentistas, peluqueros, médicos, dibujantes, fotógrafos, dependientes de tiendas y almacenes. Entonces vemos aquí que son las personas que por regla general están trabajando adentro de una instalación. Si uno está adentro, está menos expuesto a que le pase algo. Entonces, a estos riesgos de clase 1 generalmente no le van a poner ninguna extra prima, salvo que declarara que tiene algún hobby peligroso, ¿verdad? Luego vienen riesgos clase 2. Ahí encontramos las ocupaciones realizadas fuera de locales, en la calle, como arquitectos, ingenieros, geómetros, médicos, veterinarios, enfermeras, personal de hospitales y clínicas, masajistas, pedicuristas, agentes de seguros, los que andan en la calle, agentes de bienes raíces, vendedores, militares con grado igual o superior a capitán, dueños de fincas agrícolas que andan revisando ahí en la finca qué pasó, ¿verdad? En fin, son ocupaciones que generalmente la gente va a estar en la calle. Esto es considerado clase 2 y la compañía va a definir si aplica o no aplica una extra prima. Luego tenemos las ocupaciones realizadas usando corrientemente herramientas y maquinaria. Utilizar
martillos, desarmadores, cualquier instrumento, ¿verdad? Punzocortante puede dar lugar a un accidente. La operación de ciertas maquinarias también pueden dar lugar a un accidente. Entonces ahí encontramos personal operativo de fábricas, talleres, salas de máquinas, personal de obras de construcción, montaje, demolición o instalación, en fin, ¿verdad? Los electricistas. Sobre la prima y la comisión. Usualmente, por ser un seguro de bajo costo, la prima que muestra la propuesta va a ser dada anual. Si cotizamos una póliza de vida y gastos médicos, vamos a recibir, vida y gastos médicos juntas, una propuesta, una cotización que generalmente va a mostrar la prima mensual. Es importante que tengamos en cuenta, porque da lugar muchas veces a equivocaciones, que en las pólizas de accidentes personales generalmente se va a mostrar la prima anual, para no equivocarnos a la hora de nosotros transmitir al cliente la propuesta, ¿verdad? Si la prima es considerable, puede solicitarse el fraccionamiento. Puede ser que sea un colectivo de accidentes personales en donde sí, son 500 personas y aunque paguen solo 30 quetzales, pues ya es una cantidad que se puede pedir fraccionamiento. Sin embargo, es importante recordar que por ser una póliza de daños, si se pide fraccionamiento, lo usual es que van a cobrar tarifa a corto plazo, como cualquier póliza de daños. Puede negociarse con las compañías de seguros que no le cobren la tarifa a corto plazo, sino que fraccionada en partes iguales, ¿verdad? Pero sí hay que negociarlo, porque si uno solo pide el fraccionamiento, le van a cobrar la tarifa a corto plazo. Por seguridad nuestra, en Unity, yo sugiero que quede estipulado o en la póliza como un anexo aclaratorio o por lo menos cruce de correos, uno, que quede estipulado ahí si la prima que están presentando es anual o mensual, ¿verdad? Aunque la hayamos pedido mensual, es mejor que quede por escrito, porque después puede llegar otra persona a la aseguradora y no, esto coticé, en fin, ¿verdad? Que quede por escrito el porcentaje de comisión. ¿Cuál es la comisión usual que tiene una póliza de accidentes personales? Es del 20%. Hay algunas que tienen 25%. Sin embargo, hemos visto que algunas les están bajando la comisión. Entonces, es importante que dejen estipulado las personas que están en comercial especialmente el porcentaje de comisión. Que quede estipulado en caso de fraccionamiento cuál va a ser esa prima fraccionada, ya con su recargo, o negociar que no les apliquen ese recargo de corto plazo. Entonces, como les conté, este ramo es bien cortito, así que si tienen dudas, es el momento de hablar. ¿No? Entonces voy a preguntar. Mentira. Va, entonces, ¿Nos va a pasar esa presentación? sí, les voy a pasar la presentación para que le den una estudiadita. Realmente el ramo, como pudieron ver, es bastante simple. Es el ramo súper cortito. La ventaja es que los riesgos en general son nombrados, las exclusiones son nombradas y no está nada escrito en piedra, ¿verdad? Entonces, si a la hora del examen de casualidad yo les pregunto que si tal deporte es un riesgo medio o alto, ustedes pueden contestar con mentalidad de aseguradora, ¿verdad? Si ustedes, como ustedes lo consideran, ¿verdad? Es una póliza, la verdad, súper flexible, ¿verdad? Todo está nombrado, pero casi todo se puede cambiar por la compañía de seguros. Entonces solo es como darle una estudiadita y a vender accidentes personales, pues. Yo nos va a preguntar, citen textualmente el artículo 894 del Código de Comercio. En su tercera línea. Ajá. Con puntos y Sí. comas. No. Como decía ahí, ¿verdad? O sea, el patinaje vi que estaba como catalogado como un deporte, no recuerdo, ¿verdad?
Pero ponete, si es, bueno, si es como afición es porque de repente está patinando, ¿no? Ujú. Pero si alguien no lo dijo y de repente se fue a patinar con sus hijos o algo y se lastima, eso está horrible. Eso sí es un accidente. Ujú. Sí. Hay temporales. ¿Cómo? Hay APs temporales. Sí, hay APs anuales, temporales, hay por días, ¿verdad? Sobre todo los de construcción, muchas veces van a construir y tienen pensado hacerlo en 17 días, digamos, por poner un número así raro, ¿no? Y se puede contratar por los 17 días, ¿no? Ok, liberados. Gracias.